Fernando Callejas. Muchas gracias, señora Presidente. Un saludo cordial, como siempre, a todos los asambleístas de aquí presentes. Realmente resulta incomprensible que no se quiera aceptar esa realidad lacerante que vive el pueblo de Venezuela. Es incomprensible que todavía pensemos que esa triste realidad, esa hecatombe económica, moral, humanitaria que está viviendo Venezuela, supuestamente es producto del bloqueo criminal de ese monstruo, de ese imperio del norte. Es incomprensible que nos ceguemos por una ideología que obviamente respetamos, pero es incomprensible que no les permita esa ideología ver lo que realmente pasa en Venezuela. Es incomprensible que no queramos mirar esa lacerante realidad de más de 3,5 millones de venezolanos que han tenido que abandonar su patria, porque esa patria está terminada, liquidada, y no por el imperio y no por el bloqueo, sino por ese perverso proyecto político del socialismo del siglo XXI que ha sido un fracaso a lo largo y ancho de América Latina. Y esa es la verdad. Esa es la verdad que no podemos ocultar, por favor. Yo soy respetuoso de todas las ideologías, a pesar de que se crea lo contrario. Respeto como el que más el pensamiento de todos los asambleístas, pero no puedo aceptar aquí que se venga y se diga cosas que no son realidad. ¿Cómo vamos a decir que es legítimo un régimen que ha usurpado el poder a través de unas elecciones espurias? ¿O no nos damos cuenta o no queremos aceptar la realidad que adelantó las elecciones de manera inconstitucional? Cada vez y cuando miramos a este señor Maduro salir con un librito azul, creo que le dicen, ¿no? Herencia del chavismo. La revolución y la constitución bolivariana. En este libro está todo lo que nosotros debemos cumplir y es precisamente lo que no cumplen. Adelantaron unas elecciones con un consejo electoral espurio y afín al régimen que obviamente no garantizó ni garantizaban elecciones libres y democráticas. Niega la elección libre, es así, democrática de la Asamblea de Venezuela y a través de esa Corte Constitucional afín al régimen chavista madurista, niega cualquier resolución de los legítimos encargados de llevar la voz del pueblo venezolano a través de las decisiones que se tomen en la Asamblea Nacional. ¿Y quién es el que ha producido esta hecatombe en Venezuela? ¿O qué es lo que ha producido esta hecatombe? Reitero una vez más, el socialismo del siglo XXI, porque ese socialismo del siglo XXI se fundamenta en acabar con la inversión privada. Creen que todo puede hacerlo el papá Estado, todo puede hacer ese gran gasto del Estado centralista. Y eso es posible cuando tienen dinero. Cuando el dinero se les acaba, ahí vienen las consecuencias. Y como el señor Chávez se encargó de liquidar la empresa privada en Venezuela, ahora en Venezuela no se produce nada. Todo tienen que importarlo. Y como no tienen dinero para importar nada, nada existe en Venezuela. Esa es la verdad, señores asambleístas. Y esto no se trata del bloqueo del imperio, porque no es así. PDVSA sigue funcionando en los Estados Unidos. El petróleo de Venezuela en gran medida va a los Estados Unidos. ¿De qué bloqueo estamos hablando? No repitamos esos clichés que no se ajustan a la realidad. No se ajustan a la realidad. 1,5% de inflación.
Esta inflación no se ha vivido en el mundo entero desde la época pre-nazi, desde el año 1933, en que Alemania estaba saliendo de esa crisis enorme de la Primera Guerra Mundial, y esto apuntaló a ese régimen fascista de los nazis que finalmente llegó al poder. 1,5 millones de porcentaje de inflación anual. Eso es imposible de comprender siquiera. Y por lo tanto, esta Asamblea Nacional, esta asamblea que representa a los ciudadanos ecuatorianos, tenemos que, como aquí ya se dijo, solidarizarnos, al menos sentir compasión, conmiseración de ese pueblo venezolano que está sufriendo la mayor catástrofe de la que tenga historia este continente americano. Y por lo tanto, efectivamente, rechazamos a ese régimen dictatorial, no reconocemos a ese régimen, y está bien que se apruebe la moción presentada y que a través de esta decisión democrática del pueblo ecuatoriano, a través de sus asambleístas, le digamos al señor Maduro: conduélase de su pueblo, presente la renuncia, porque usted no sirve para nada, sino para liquidar cada día más a esa noble patria de Bolívar, y que el pueblo venezolano, a través de la Asamblea Nacional que fue legítimamente electa, encuentre nuevamente ese derrotero, ojalá, de paz, desarrollo y progreso, que le va a tomar muchísimos años, pero tenemos que empezar por esto. Y una cosa final, señora Presidenta y señores asambleístas: al señor Presidente de la República, con el debido comedimiento y respeto, no puede usted seguir solicitando que haya diálogo y a través del diálogo encuentren la solución a los problemas de Venezuela. ¿Cómo puede dialogar el pueblo venezolano si tenemos a gorilas con un fusil apuntándoles en su cabeza? Eso no es posible. Y otra cosa más: seamos fieles a la doctrina de Roldós, esa doctrina impulsada por un presidente ecuatoriano que después fue práctica común en las relaciones internacionales. La soberanía de un pueblo queda de lado cuando pesan más los derechos humanos vulnerados en cualquier nación del orbe. Y los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos están siendo pisoteados, masacrados, y eso no puede continuar. La Asamblea Nacional, por unanimidad, tiene que respaldar la moción presentada, porque es una moción justa al pueblo venezolano que merece nuestra consideración. Muchas gracias, señora Presidenta.